Bueno, vamos a continuar con este segundo vídeo que me quiero centrar en la educación. Lo que vamos a hacer va a ser la antítesis de la educación. Vamos a confrontar el modelo actual y vamos a juzgar y a vislumbrar algunos puntos bastante oscuros que tiene la educación, pero no nos vamos a centrar en los parches, no nos vamos a centrar en soluciones irrisorias, soluciones banales y soluciones que al final son pequeños detalles, sino que vamos a ir a la raíz, que es donde me gusta a mí acercarme, a la raíz del problema. Bueno, debemos entender que la educación es el riego que absorben las plantas más jóvenes de la sociedad y que usa para crecer. Lejos de preguntarnos si la educación es mala o buena, es suficiente, lo que debemos hacer es ir más allá. Si en países como España, que prácticamente todos los niños y todas las niñas reciben educación, ¿por qué el país se aqueja de tantos males? Podríamos valorar que la educación no tiene que ver con los problemas, pero si hacemos un ejercicio de reflexión mucho más profunda, sí podemos valorar los problemas que tiene el país. Si hemos llegado a este punto todos de que existen unos problemas determinados en el país, ¿podríamos cavilar algunas soluciones a estos males? ¿No es así o no? Sin embargo, aquí es cuando llegan los verdaderos problemas. La sociedad en general, o mejor dicho, los integrantes de la misma, no encuentran una solución, pese a haber recibido todos una determinada educación. Pero no son capaces de llegar a las soluciones de los males que aquejan la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un grupo importante de personas que han recibido determinada educación, pero sin embargo no son capaces de llegar a las soluciones de los males que aquejan en España? ¿Por qué? Bueno, parece que los integrantes de la sociedad tienen limitaciones. Tienen limitaciones a la hora de comprender los problemas y deducir las soluciones. Cuando se plantea un problema en matemáticas, la persona que tiene que cavilar para encontrarle una solución debe pensar y debe llegar a una solución. Pero parece que no es el caso de nuestra sociedad. Es más, pareciera que no se deduce, sino que se barrunta a alguna idea. La inmigración, los políticos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay una unanimidad pese a haber recibido una educación más o menos homogénea? Bueno, escuchamos aquello de que en tiempos de Franco todo era mejor. Y si analizamos este particular en cuanto a la educación, veremos que ha hecho la educación de Franco un buen trabajo. Parece que el régimen de Franco hizo un buen trabajo al educar a unos individuos que no reniegan de esa educación y por extensión tampoco reniegan del régimen. También debemos valorar que, aunque es de todos conocido, los alumnos durante el régimen dictatorial eran maltratados física y mentalmente por los propios profesores. Los viejos alumnos no valoran criticar dichas prácticas, sino que afirman que el contenido escolar era bastante mejor que ahora. Muchas veces se centran en la historia, que tenía un contenido mucho más profundo que en la actualidad. Debemos detenernos aquí. ¿Por qué la historia que se enseñaba durante la dictadura era mucho mejor que ahora, o al menos así lo recuerdan los alumnos? Bueno, sin duda el régimen franquista utilizó la propaganda de manera muy sesgada, pero con bastante éxito, porque a la hora de reafirmar la grandeza de las gestas de España, también lo hacía del propio régimen y por tanto también respaldaba el propio sistema educativo, que se centraba tanto en la historia. Calificaba a las batallas y los conflictos militares como alzamiento glorioso, cruzada o movimiento nacional. En cualquier caso, resulta un verdadero éxito a la hora de adoctrinar a la población más joven,
que aún hoy en día todavía recuerdan aquellos viejos tiempos con añoranza y melancolía. Por eso debemos afirmar que el régimen ha tenido más éxito a la hora de educar a sus súbditos que la propia democracia actual, puesto que la democracia no encontramos gente que valore positivamente la educación, salvo algunos fanáticos de algún partido que la única crítica que hacen es que se necesitan más fondos públicos, pero no van mucho más allá. Tampoco encontramos gente que valore cómo cambiarla realmente, encontrando medidas concretas para cambiar la lógica competencial agresiva que reina en las aulas. Podemos decir, asimismo, que la educación no sirve para cuestionar las relaciones lógicas dominantes, que nos imponen desde el principio en cuanto nos entramos en las aulas, desde que nos matriculan en primero de infantil. Desde muy pequeños debemos someternos a la autoridad. El director, el profesor, los padres y finalmente la autoridad del propio Estado. Las normas emanadas del propio Estado, las leyes que impone el Estado. Bajo este modelo evitamos que los niños sean ácratas, que no reconozcan autoridad alguna. Tampoco permitimos que los niños sean críticos con el orden establecido bajo este modelo. Es más, se trata de ver la realidad, pero una sola realidad, la de la cara del Estado que interesa a quien pretende perpetuar un orden establecido que le interesa, evitando otras caras del Estado mucho más oscuras. Endulza la cara del Estado y también de los principales representantes del Estado, como la corona, como los presidentes, como incluso cuando se hacen trabajos sobre los países, no se cuestiona las relaciones diplomáticas que existen entre esos países. Puede estar en una clase un niño representando a Estados Unidos al lado de una niña representando a Irán. O directamente Irán desaparece del mapa y de las clases. Solo conocemos Occidente y los países que nos interesa conocer. O mejor dicho, que les interesa conocer a los más poderosos. Los aspectos más sombríos que tiene el Estado los solemos encontrar en las grandes hermandades, en las entidades o sociedades que pretenden siempre mostrar la cara más amable y encubrir y disimular con celo aquellos aspectos más comprometidos. Se evita incluso que los niños sean creativos o imaginativos, aunque desde una perspectiva controlada, si se permite. Pueden imaginar otros mundos, pero no pueden cambiar las fallas que tiene este desde la raíz. Esas ideas se tildan como peligrosas, si cuestionan al profesor, son malos. Si cuestionan la autoridad, son malos, son rebeldes y van por mal camino. Sin embargo, sí se les premia a aquellos que son buenos, sumisos y no cuestionan nada, simplemente obedecen.